Hola amigas, buenas tardes. Bueno, como ya adelantamos la semana pasada, hoy vamos a analizar la historia con una mirada femenina. Debemos tener en cuenta que no siempre las mujeres pudieron gozar de las libertades y de los derechos como lo hacemos en la actualidad, aunque aún falta un largo camino por recorrer. Para interiorizarnos un poco respecto de la evolución histórica de nuestros derechos, me pareció interesante la postura de Silvia Federici, quien en su libro Calibán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, nos ofrece un análisis pormenorizado de la historia desde una mirada femenina y específicamente basado en la Europa medieval, tomando puntualmente el tema de la caza de brujas. En principio, quisiera aclarar que Calibán es el nombre de un personaje de William Shakespeare que lo presenta en su obra La Tempestad. Y en esta, el autor lo presenta como un salvaje primitivo, quien al ser esclavizado por Próspero, el protagonista, representa los aspectos más materiales e instintivos del ser humano, enfrentado al otro sirviente del protagonista que representa lo elevado y lo espiritual. La autora lo trae a su relato porque, como lo aclara más adelante, este personaje fue considerado por los revolucionarios latinoamericanos como símbolo de la resistencia a la colonización. Federici nos plantea que Marx nunca hubiera supuesto que el capitalismo allanaba el camino hacia la liberación humana, si hubiera mirado su historia desde el punto de vista de las mujeres. En esta historia podemos inferir que si bien los hombres lograron un cierto grado de libertad, las mujeres siempre fuimos tratadas como seres inferiores, no pudiendo tomar decisiones ni disponiendo de los bienes propios, sino dependiendo de la tutela del padre, del cónyuge y en algunos casos hasta del hijo varón mayor. Lo que hace el autor en este libro es hacer visible esa historia que se mantiene oculta, analizando la historia de las relaciones capitalistas desde una perspectiva especial. Me pareció interesante analizar algunos pasajes del texto, especialmente aquellos que clarifican algunas cuestiones que hasta ahora no había encontrado en ningún libro de historia. Las mujeres y la herejía. Cuando leemos la historia desde la perspectiva tradicional, en ninguna de sus obras encontramos explicaciones respecto de este tema. Y es aquí donde Federici aclara este punto. Todos sabemos que una herejía es una creencia controvertida, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. Las mujeres en la iglesia, especialmente en la época medieval, no eran consideradas como iguales a los hombres. En cambio, uno de los aspectos más significativos de los movimientos heréticos es la elevada posición social que les otorgó a las mujeres. Ellas tenían derecho a alcanzar órdenes sacerdotales, a predicar y hasta a administrar los sacramentos y bautizar. A través del mito de Eva, la religión cristiana le otorgó a la mujer un espacio restringido, bajo la mirada y el control de los hombres. Santo Tomás en su obra describe a las mujeres como seres deficientes, imbecilior sexus, decía, toda vez que la mujer en todos los aspectos es inferior al hombre. En los primeros años del siglo XVII, en las luchas del ámbito rural con los cercos, se evidenció una gran participación de las mujeres, según surge de los análisis realizados en dicho sentido en la época de Jacobo I. Alrededor de un 10% de los motines contra los cercos incluía a mujeres entre los rebeldes. Otros reclamos eran totalmente femeninos. En 1607, por ejemplo, 37 mujeres comandadas por una que decía llamarse Capitán Dorothy, atacaron a los mineros de carbón que trabajaban en un lugar que las mujeres reconocían como los campos comunes de la Audiovícada en Yorkshire. Posteriormente, cuando se perdió la tierra y cayeron las aldeas, fueron las mujeres las que más sufrieron, porque ellas no podían convertirse en vagabundos o en trabajadores migrantes, porque se exponían a la violencia masculina, especialmente en un momento como ese que la misoginia estaba en aumento. Posteriormente existieron gran cantidad de eventos sociales en los que las mujeres lograban protagonismo por su participación. Estos, especialmente en aquellos temas que, debido al aumento y la escasez de los alimentos, las mujeres debían salir a reclamar para que sus hijos no murieran de hambre.
Así, a lo largo de la historia, se fueron produciendo gran cantidad de reclamos y protestas en las que las mujeres fueron protagonistas. Luego nos habla del disciplinamiento de las mujeres. ¿Y qué nos dice? Que aproximadamente a 100 años de la llegada de Colón a América, no se llegaron a cumplir las expectativas de los europeos respecto del trabajo que generaría dicha conquista. Lo que no tuvieron en cuenta es que con su llegada se producirían otros fenómenos que generaron un colapso poblacional. De acuerdo a los estudios realizados por David Stannard en su libro Holocausto Americano, David Stannard era un historiador y profesor estadounidense en la Universidad de Hawái. Él estima que los nativos americanos fueron víctimas del peor holocausto conocido, en el que casi durante 4 siglos se redujo la población en un 90 o 95%. En Europa, debido a las enfermedades de la peste negra y a las hambrunas, sumado a las consecuencias económicas generadas por el problema de América, comenzó a producirse una reducción de la población, pero especialmente de los pobres. Bueno, sigamos entonces. Esta reducción en la población, las autoridades la atribuyeron además a la baja tasa de natalidad y a que los pobres no querían reproducirse. También comenzó a crecer el número de niños abandonados. Debemos agregar a todo esto la queja de los pastores porque la juventud no se casaba y no procreaba para no tener más bocas a las que no podían alimentar. Fue en la década de 1620 a 1630 en la que se produjeron estas crisis demográficas y económicas, produciendo la detención del comercio, el aumento del desempleo y durante un tiempo la economía capitalista pareció colapsar. Es en este contexto en el que, según la autora, se intensificó la persecución de las brujas y en él comenzaron a aplicarse nuevos métodos disciplinarios desde el Estado para regular la procreación y quebrar el control de las mujeres sobre la reproducción. Existieron también otros elementos que hicieron que la estructura de poder europea controlara más estrictamente la función reproductiva de las mujeres, entre ellos la privatización de la propiedad y las relaciones económicas que generaron la ansiedad de asegurar con certeza la paternidad y la conducta de las mujeres. Especialmente en este punto, la burguesía lo que quería era asegurar la paternidad desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista de la herencia. Al mismo tiempo se introdujeron severas sanciones a los crímenes reproductivos. Federici dice al respecto: pero la principal iniciativa del Estado con el fin de restaurar la proporción deseada de la población fue lanzar una verdadera guerra contra las mujeres, claramente orientada a quebrar el control que habían ejercido sobre sus cuerpos y su reproducción. Como veremos más adelante, esta guerra fue librada principalmente a través de la caza de brujas, que literalmente demonizó cualquier forma de control de la natalidad y de sexualidad no procreativa, al mismo tiempo que acusaba a las mujeres de sacrificar niños al demonio. En este punto es importante destacar que el esfuerzo por mantener el statu quo hizo que 2 inquisidores escribieran una obra que puede considerarse como el tratado más importante en su género y que se ocupaba específicamente de la persecución de las brujas, que se denominó el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. En él se detallan en forma pormenorizada los delitos y los castigos aplicables en cada caso. Este se publicó en Alemania en 1487, difundiendo el odio contra las mujeres en toda Europa. Este libro se convirtió en un manual indispensable y la autoridad final para la Inquisición, para los jueces, los magistrados y para los sacerdotes, tanto católicos como protestantes, a lo largo de casi 3 siglos. La pregunta que surge al respecto de este tratado sería: ¿por qué el primer texto que legitimaba el poder punitivo tuvo como objeto la represión a la mujer? Al respecto, existen varias hipótesis, pero todas tienen una raíz común. Resulta innegable que el poder punitivo necesitaba controlar a la mujer porque percibía en ella una amenaza para su consolidación, pues de alguna forma consideraba que la mujer se encontraba menos dispuesta a aceptar la mentira de la confiscación de la víctima y que era más apta para denunciar que detrás de esa mentira se escondía un acto de poder corporativo y verticalizante de la sociedad.
Por otra parte, es innegable el sexismo de esta obra, toda vez que sus autores consideraban a las mujeres como criaturas inferiores, más débiles y corruptibles, según se manifiesta a lo largo de toda su obra. Debemos tener en cuenta que la Inquisición no solo fue un cambio en la cuestión penal, sino que implicó un profundo cambio cultural que aspiraba a abarcar a toda la sociedad. Este tratado trataba de establecer un marco normativo tan amplio con el poder de seleccionar a cualquiera sin que tuviesen ningún derecho de defensa. Su característica era que aquella persona que se opusiera al sistema eran considerados enemigos y herejes, y se los perseguía. Adquirir este estatus representaba la pérdida de todos los derechos y ni siquiera se podían defender, ya que todo lo que dijeran sería ilegítimo, estaba empapado por el mal, quedando su vida y sus bienes al capricho del juzgador. El Malleus concebía a la sociedad como un organismo en el que no se discutía el ejercicio del poder, porque este era natural y los inquisidores eran naturalmente superiores e inmunes al mal. Con todo esto, los procesos contra las mujeres en Europa se incrementaron exponencialmente. Se marginaron las parteras, comenzando a considerarse a los médicos, hombres, como dadores de vida, quienes ante una emergencia priorizaban la vida del feto por sobre la de la madre. Por lo expuesto se puede concluir que la caza de brujas en Europa fue un ataque a la resistencia que las mujeres opusieron a la difusión de las relaciones capitalistas y al poder que habían obtenido en virtud de su sexualidad, su control sobre la reproducción y su capacidad de curar. La caza de brujas fue también instrumental a la construcción de un poder patriarcal en el que los cuerpos de las mujeres, su trabajo, sus poderes sexuales y reproductivos fueron colocados bajo el control del Estado y transformados en recursos económicos. La caza de brujas, por lo tanto, se puede decir que se trató, sin lugar a dudas, de una guerra contra las mujeres, en la que en forma coordinada se trató de degradarlas, demonizándolas y de esa forma destruir su poder social, pero al mismo tiempo fue en esas cámaras de tortura en los que se forjaron los ideales burgueses de femineidad y domesticidad. Bueno, sigamos entonces. Al reprimir a las mujeres, la clase dominante logró someter al proletariado, inculcándole a los hombres que la culpa de sus desgracias era de la bruja castradora, enseñándoles que una bruja podía esclavizarlos y encadenarlos a su voluntad. Y como en el acto sexual es el único lugar en el que el hombre pierde su decoro, se planteaba que para que las mujeres no arruinaran a los hombres moralmente, su sexualidad debía ser exorcizada. En América, del mismo modo que en Europa, se utilizaron la tortura y el terror para que los acusados proporcionaran otros nombres y así poder ampliar el círculo de persecución. Pero el objetivo de aislar a las brujas del resto de la comunidad no se cumplió en el caso de las brujas andinas. Al contrario, fueron muy solicitadas como comadres e invitadas a las reuniones aldeanas, y es aquí que, debido a la resistencia de las mujeres, la antigua religión pudo ser preservada, especialmente en México. En este punto, la autora dice: a partir de la visión de esta crónica, resulta irónico que sea Calibán y no su madre, la bruja Sycorax, a quienes los revolucionarios latinoamericanos tomaron después como símbolo de la resistencia de la colonización, pues Calibán solo pudo luchar contra su amo insultándolo en el lenguaje que de él había aprendido, haciendo de este modo que su rebelión dependiera de las herramientas de su amo. Con esto podemos inferir que Calibán, junto con la bruja, se enfrentan al orden establecido. Como conclusión, me pareció interesante el resumen del libro que figura en la contratapa del mismo y que dice: al analizar la quema de brujas, Federici no solo desentraña uno de los episodios más inefables de la historia moderna, sino el corazón de una poderosa dinámica de expropiación social dirigida sobre el cuerpo, los saberes y la reproducción de las mujeres. Respecto de este tema, existen diversos trabajos desde el punto de vista del feminismo, entre otras, la obra de Mona Chollet, quien en su libro Brujas, la potencia indómita de las mujeres, plantea: las brujas existen y eso lo saben los que las vieron y los que no. No obstante, los mitos que se construyeron en torno de ellas se basaron sobre mujeres de carne y hueso a las que persiguieron y criminalizaron y las quemaron en las hogueras de la transición al capitalismo. Chollet
basándose en el trabajo de Federici, recopila minuciosamente quiénes eran esas mujeres, las que perturbando el orden social a través de su comportamiento o las que molestando a alguien por el motivo que fuera, eran denunciadas y sufrían las consecuencias, de tal forma que su historia es, según ella, una historia de autonomía y de los intentos para aniquilarla. Entonces, ¿quiénes eran las brujas en el pasado? Bueno, especialmente las mujeres solteras, las ancianas, aquellas que no estuvieran bajo el control del hombre eran el blanco predilecto. Las mujeres debían tener hijos, era lo que preocupaba al poder político y religioso, porque les inquietaba la natalidad. Las ancianas eran vistas como sinónimo de muerte y destrucción, y ya no podían tener hijos. En cambio, las madres y esposas eran vistas como dulces y hermosas, pero esto así en tanto que sirvieran a un hombre y o a los niños. Cholet plantea que es necesario comprender cómo el genocidio de las brujas le dio forma a nuestro presente y de qué modo afectó la forma en que se regula hoy lo que puede o no puede tolerarse. En el mismo sentido, sostiene que la historia de las brujas es la de una autonomía en particular de los intentos realizados para aniquilarlas. Según Cholet, la bruja encarna a la mujer liberada de todas las dominaciones, de todas las limitaciones. Es un ideal hacia el que tenemos que ir. Ellas muestran el camino. Hoy, a pesar de esto, muchas mujeres pudieron abrirse paso y han dejado su huella, de tal forma que hoy tenemos mayor acceso a la participación política, económica y social. Las protagonistas de nuestra historia, de los acontecimientos que modifican nuestro entorno. Pero aún queda mucho por hacer. Aún debemos luchar en busca de una equidad que se transforme en la armonía entre lo femenino y lo masculino, pero sin perder la libertad, la salud o la vida, y que lo importante sea la capacidad, la idoneidad y no el género. También debemos tener en cuenta que aún hoy en países africanos y otros, miles de mujeres han sido asesinadas acusándolas de brujería. Según Federici, esto tiene que ver con la extensión de las relaciones capitalistas, para las cuales es conveniente tener campesinos luchando unos contra otros, mientras que en otras partes del mundo estamos viviendo un nuevo proceso de cercamiento con la privatización de la tierra y el saqueo de los medios básicos de subsistencia, atacando especialmente a las mujeres. Por último, en su texto, Mona Cholet recorre 3 formas actuales de la brujería que permanecen intactas en nuestros prejuicios. Primero, las viudas y las solteras, que son el objetivo privilegiado de las persecuciones y disciplinas desde hace siglos. Segundo, la que no quieren tener hijos y no los tienen. Tercero, la anciana, toda vez que en ella se encarna la experiencia que se construye en el tiempo, la posibilidad de un saber sólido e insumiso, con lo cual se puede inferir que la persecución y la caza de brujas indica además una visión del mundo, una maldición que afecta tanto a las mujeres como a su naturaleza. Bueno, les agradezco su atención y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias.